Bienvenidos a un nuevo diálogo para la acción de la OA. En este caso vamos a tocar el tema planificación rural. Como ustedes ya saben, esto forma parte de un ciclo organizado por el Comité de Servicios y Asociados de la OA que lidera Ángela Lorenzo, y en este caso nos toca tratar el tema de la planificación rural y cómo esto se ha ido materializando en la división del territorio, ¿no es cierto?, de una manera bien particular. En la OA vemos la importancia de habilitar instancias de colaboración e intercambio de ideas como esta, ¿no es cierto?, que permiten debatir y tratar de acercar conclusiones sobre las acciones concretas que puedan facilitar los cambios y procesos de adaptación. En este caso, y para este efecto, hemos invitado hoy día a tres destacados profesionales, ¿no es cierto? Javiera Mayra, arquitecto urbanista, ex secretaria regional ministerial de Los Ríos, de la región de Los Ríos; Paulo Alar, destacado arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y socio de Alar & Partners; y Gonzalo Cubillo, abogado ambiental, socio de Cubillo Sosa Abogados. Para iniciar este conversatorio, Paulo Alar va a hacer una presentación de unos 12 minutos, 15 minutos, donde nos va a inducir en el tema que hoy día vamos a tocar. Después viene una serie de comentarios y preguntas que le vamos a hacer a nuestros panelistas, y se les invita a todos, ¿no es cierto?, a enviar sus preguntas para finalmente para darle la oportunidad a los panelistas de que vayan contestando las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente y partimos entonces con la presentación de Paulo. Gracias. Muy bien. ¿Se escucha? Perfecto, Pablo. Ya, muy bien. Bueno, gracias, Pablo. Gracias a Ángela, Gonzalo, Javiera. Gusto compartir con ustedes y a la OA por esta invitación. Un par de palabras previas. Esta presentación es la misma que me tocó hacer hace unos meses atrás a la Comisión de Agricultura del Senado, donde se estaba discutiendo un proyecto de ley que modifica el decreto de ley 3516, y también se la hicimos a la DDU poco antes de eso. Es de autoría de un equipo, digamos, donde está mi socio Francisco Alar, también Fernando Bravo, y también nos apoyó Francisco Baranda en la parte más normativa. Y apunta un poco a comentar cuáles son los pros y los cons de una eventual modificación al decreto de ley 3516 de parcelaciones rústicas. Para ver los alcances y posibles impactos en caso de avanzar en la modificación del 3516, y también proponer modelos alternativos que permitan conducir estas dinámicas bajo las ideas de conservación y dentro del marco normativo existente. Sin duda, el efecto COVID sumado a los retiros ha hecho que se genere una fuerza centrífuga muy importante en nuestras ciudades, no solo hacia la segunda vivienda. Un estudio del Centro de Data Science de la UDB, utilizando la información de los celulares, indicó que entre marzo y noviembre del 2020 cerca de 500.000 personas se fueron de la región metropolitana, y no necesariamente a la costa central. Muchos de ellos se fueron a ciudades intermedias, Chillán, Frutillar, Puerto Varas, etcétera, y no han regresado, ya sea porque volvieron a sus ciudades de origen y están teletrabajando desde allá, pero también porque están pensando optar por un estilo de vida distinto post pandemia. Y esto, ¿de dónde surge, digamos? Hay que entender que el 3516, la idea original era tratar de permitir que pequeños agricultores, inquilinos, tuvieran acceso a la propiedad de los predios donde ellos trabajaban, y al mismo tiempo tener una pequeña unidad productiva, y que permitía subdividir hasta media hectárea.
siempre y cuando habían dos excepciones, digamos, que era la excepción de lo que establecen los artículos 55 y 56, no voy a entrar en detalle, pero finalmente eran subdivisiones que debían ser mayores a 0,5 hectáreas, los predios no podían cambiar el destino, tenían que seguir siendo agrícolas, requería solo la aprobación del SAC y nunca había claridad si se acogía a la ley de copropiedad. Y lo otro que era importante es que se evitara generar núcleos urbanos. O sea, esto era una manera de subdividir los suelos agrícolas, pero nunca permitiendo que se generaran núcleos urbanos. Ahora, claramente, en la medida en que pasaron las décadas, esto se fue exacerbando, y quiero mostrarles una secuencia de fotos que hice en Google en un sector al sur de Puerto Varas, camino a Lerce, entre el 2003, el 2010, y miren por favor el paño ecológico a mano izquierda, y el 2021. O sea, lo que supuestamente era una forma de evitar que la ciudad siguiera creciendo y tener unas unidades productivas agrícolas, finalmente se convirtió en una zonificación exclusionaria fuera de los límites urbanos. ¿Por qué exclusionaria? Porque solo aquellos que podían pagar media hectárea o más podían tener su casa, y además sin pagar todas las, sin internalizar todos los costos de infraestructura y sociales que ellos generan, y generando un desmembramiento del mosaico ecológico con un daño enorme, como se ve en esta foto. Y esto hoy en día se ha expandido, yo diría, desde la cuarta región hasta, estamos llegando ya a Aysén. He estado en conversaciones con el alcalde de Puerto Ibáñez, donde ya están también con problemas de más de 7.000 parcelas, parcelaciones realizadas en el último año. Entonces, ¿y cuáles eran esas excepciones donde eventualmente se podía, digamos, hacer más de lo que permitía el 3516? Era el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que decía que eventualmente a la vivienda principal y la segunda vivienda en el terreno, que podía ser de un inquilino, un trabajador o cuidador, eventualmente se podían hacer conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de vivienda de hasta un valor de 1.000 UF, y que corresponde a la Seremi de vivienda cautelar que esas subdivisiones con fines ajenos a la agricultura no originaran nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación, y que a esa excepción de los villorrios agrícolas, como se le llamaban estos conjuntos de vivienda, también podía eventualmente hacerse una excepción para habilitar un balneario, un campamento turístico, pero que no fuese de vivienda permanente. ¿Qué es lo que pasó? Que el año 94, cuando se empieza a definir los límites urbanos, el valor del suelo aumentó dentro de los límites urbanos, y fue el propio Ministerio de Vivienda que puso esos límites el que finalmente tergiversa la norma y genera esta idea de habilitar suelo fuera del límite urbano para vivienda social. Y se producen este tipo de desarrollo. Hasta el día de hoy muchas personas que vienen del extranjero y recorren la zona vitivinícola, etcétera, me dicen, ¿por qué de repente en el medio de un campo aparecen estas casitas todas iguales, todas juntas, desconexas de la ciudad? Y el problema es ese, que la aplicación del artículo 55 permitió contar con suelo a costo accesible para viviendas bajo las 1.000 UF, pero incrementó la segregación socioespacial. ¿Por qué? Porque estos villorrios no están necesariamente conectados a los núcleos urbanos. Y por otro lado, la pérdida de suelo agrícola o fragmentación del mosaico ecológico. Miren o sea, a la derecha tiene una avenida con doble calzada, con un bandejón central que empieza y termina en un predio agrícola. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos del 3516 hasta la fecha? Primero, no evitó la expansión fuera de los límites urbanos, ni mejoró la productividad de los pequeños agricultores. Reemplazó suelos de alto valor agrícola o ecológico por usos más rentables, eso es cierto, porque obviamente es más rentable vender casas que plantar lechugas. Pero aumentó las demandas de servicios básicos y los servicios municipales sin internalizar los costos económicos y ambientales, porque no requiere impactos viales, no requiere infraestructura sanitaria, basta con tener un pozo y una fosa séptica, no tiene alcantarillado, etc. Acrecentó la segregación socioespacial en ambos extremos. Por un lado, loteos de altos ingresos, y por otro lado, villorrios agrícolas o artículo 55 de familias de escasos ingresos. Aumentó el desmembramiento del mosaico ecológico, la reducción de hábitats y el debilitamiento de los ecosistemas. De hecho, no es solamente, hoy en día hay una preocupación enorme en Chiloé, por ejemplo, porque muchos loteos de parcelas están deforestando bosque nativo, y además también muchos animales domésticos están empezando a estresar mucho la fauna local también. Y finalmente apareció una industria. O sea, esto es un pantallazo de una página web de una empresa que se llama Compra tu Parcela, que
libremente dicen, tienes un campo, deseas venderlo, en compra tu parcela, contamos con el mejor equipo para hacerlo, contáctanos, cuéntanos qué necesitas, sé parte de la inmobiliaria más grande de Chile. Y uno empieza a ver el tipo de loteos que se están empezando a dar de parcelaciones de agrado o agrícolas, y la verdad es que es muy precario. Es realmente, en algunos casos, es como fabricar pan de molde en el medio de la nada y tratar de fragmentar el territorio y sacarle la mejor renta y después mandarse a cambiar. Miren este llamado praderas de frutillar. Miren ustedes dónde está el loteo. Cero conciencia respecto a este paño o este bosquete o estos pequeños corredores ecológicos que hay. Se maximiza la subdivisión desde el óptimo reduciendo los caminos, y un camino a pasos de frutillar, que ustedes ven que son caminos agrícolas que no están habilitados para esto, y un área comunitaria que queda ahí escondida en la esquina, probablemente la menos atractiva. Y están todas vendidas. Y todas se vendieron en menos de un año. Entonces, está bien, tenemos que regularizar esto, tenemos que conducir estas fuerzas y estas dinámicas de manera sustentable antes de seguir perdiendo patrimonio agrícola y ecológico, y también atender al legítimo derecho de muchas familias a vivir en un entorno natural, alejados de la ciudad, pero de manera coherente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la propuesta que se estaba haciendo desde la Comisión de Agricultura del Senado en ese entonces planteaba limitar el tamaño a la subdivisión mínima de 5 hectáreas a nivel nacional y otra serie de restricciones. ¿Y cuál es el problema? Que si se anuncia ese proyecto de ley previo a la toma de razón en Contraloría, lo primero que vamos a producir es que se va a lotear todo con la ley existente, y de hecho ya gran parte del territorio chileno ya está subdividido, no se ha ejecutado, pero ya está escrito en el SAC. La segunda amenaza, por así decirlo, o efecto, es que la definición de un tamaño mínimo de 5 hectáreas no necesariamente se condice con las realidades de cada territorio. Puede ser tal vez que en zonas poco habitadas, donde hay suficiente territorio, 5 hectáreas esté bien, pero ¿quién decide si en la región metropolitana conviene 4 hectáreas, 5 hectáreas o media hectárea? Por otro lado, se está tratando de resolver un tema de vivienda y planificación territorial usando una ley que tiene origen en la agricultura. El 3516 no es una herramienta de planificación urbana, viene de un tema de fomentar a los microagricultores. No resuelve el problema de la segregación social de conjuntos de vivienda, no resuelve la sobrecarga de infraestructura y servicios municipales, y si bien se reconoce la necesidad de corregir las fallas del 3516, tenemos que avanzar en la conceptualización de un modelo de planificación rural adecuado a la realidad nacional. Y aquí veamos algunas salidas o algunos ejemplos internacionales. El año 2003, el Congreso para el Nuevo Urbanismo en Estados Unidos definió una metodología abierta, es una metodología que está disponible para aplicarse, es como open source, para planificar el transecto urbano-rural. Esta metodología, llamada Smart Code, permite regular y conducir las dinámicas urbanos-rurales en base a normativas y ordenanzas de fácil aplicación, y está completamente disponible para testearlo y utilizarlo. Y básicamente van trabajando en base a una gradiente, donde se va entendiendo que hay que fomentar las altas densidades en los centros urbanos, pero que no necesariamente basta tener un límite y luego una subdivisión tipo, sino que se puede ir haciendo gradualmente, además considerando y diseñando desde los principios de la ecología del paisaje cuáles son esas subdivisiones y esas estructuraciones. De hecho, ya se ha aplicado, hay algunas municipalidades en California que ya usaron el Smart Code para generar un código de planificación que permite orientar esta suburbanización para evitar lo que los gringos llaman el sprawl, que es el crecimiento como mancha de aceite, sino que más bien de manera más ordenada. Y otra alternativa que también ha tenido bastante éxito es la desarrollada por Randall Arendt, que tiene que ver con subdivisión para la conservación, donde la idea acá es que en vez de hacer lo que tradicionalmente estamos haciendo, de subdividir todo el territorio independiente de los activos ambientales que tengan, en parcelas de 5.000 metros con casas dispersas, es concentrar las viviendas y los terrenos, por así decirlo, habitables, en una fracción del territorio, en un porcentaje, y mantener como copropiedad común aquellas zonas de alto valor ambiental o de alto valor agrícola, incluso pueden ser productivas, pueden generar ingresos para esas familias, y de esa manera hacer un clúster, concentrar un poco más la edificación manteniendo la propiedad del total.
Lo interesante de este modelo, además, es que reduce los costos de infraestructura, porque tienes que urbanizar menos, y reduce también el estrés ambiental y permite eventualmente generar una renta si es que se mantienen los usos agrícolas de los predios agrícolas de alto valor. ¿Y cómo se podrían aplicar estas ideas en Chile? Bueno, como vemos aquí la comparación que hace Arendt, a la izquierda una subdivisión rural tradicional, donde se maximiza el uso del territorio, no se respetan los corredores ecológicos, etcétera, y a la derecha lo que podría ser una subdivisión para conservación, donde, como ustedes ven acá, hay un humedal que se respeta, las casas, digamos, se concentran, ese humedal es, por así decirlo, protegido y al mismo tiempo patrimonio de toda la comunidad, y por otro lado también se genera un clustering que reduce el estrés y la huella de estas edificaciones en el territorio. ¿Qué posibilidad habría de hacer esto en Chile sin modificar el 3000, o sea, el decreto de ley de parcelaciones y eventualmente trabajando sobre la copropiedad inmobiliaria, si es que se permite eventualmente que la copropiedad también se aplique en predios agrícolas, eventualmente se podría permitir este tipo de planificaciones. Y por otro lado también la aplicabilidad requiere en cierta medida cambiar el orden de los factores y que no sea simplemente la aprobación en el SAC y la inscripción en el SAC, sino que también la DOM eventualmente municipal tenga algo que decir respecto a estas subdivisiones. La presentación va a quedar disponible porque ya estoy en el tiempo y no quiero, digamos, tomarme más tiempo. Ahora, lo interesante de esta figura es que establece modelos que permiten mantener y permitir cierto uso público para el desarrollo de las comunidades cercanas a escala comunal regional, pero al mismo tiempo permite, digamos, mejor eficiencia en la fiscalización y en controlar estas subdivisiones. Como conclusión, entonces, se reconoce la importancia de corregir las fallas del 3516, como son el fomento de subdivisiones rurales para fines residenciales, la segregación socioespacial, el aumento del estrés a la infraestructura y los servicios municipales, el alto impacto ambiental, la fragmentación del mosaico ecológico. Es urgente hacer un levantamiento de todas las subdivisiones ya inscritas en el SAC y que no se han ejecutado aún para dimensionar si es efectivo cambiar la ley, porque probablemente ya llegamos tarde. Tercero, se debe contar con evidencia técnica que defina el tamaño mínimo y adecuado por cada región, por cada territorio. Y las modificaciones que se están proponiendo no van a impedir la ejecución de miles de parcelas que ya están inscritas, o lo que es peor, va a fomentar o va a acelerar la subdivisión e inscripción de millones de hectáreas antes que entre en vigencia un cambio en la ley. Y las modificaciones no arreglan ni resuelven el tema de la segregación o los costos de infraestructura para vivienda. Las recomendaciones, entonces, y con esto termino, tenemos que generar instrumentos nuevos, flexibles y aplicables que permitan una mejor planificación del transecto urbano-rural. Se recomienda que la aplicación del artículo 55 para vivienda social sea como excepción, o sea, si ya no hay terrenos en las zonas urbanas que puedan integrar a esas familias, entonces eventualmente sí se va a tener que hacer villorrios agrícolas. Encargar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y esto es algo que ya hablé con Sergio Beresville, una propuesta que aborde de manera integral y basada en la evidencia de la experiencia internacional en la planificación de los transectos, y por ahora mantener la subdivisión mínima en 5.000 metros y por medio del reglamento y la ordenanza potenciar la aplicabilidad de la copropiedad rural con incentivos para fomentar subdivisiones de conservación que concentren la ocupación del suelo en terrenos menores y liberen al menos un 50% del total para usos agrícolas o de conservación. Y finalmente que el 3516 opere con autorización previa de la Seremi Minbu o de la DOM antes de entrar al SAG, y se recomienda seguir legislando pero incorporando estas observaciones así como otras que puedan surgir de diversos actores. Y aquí finalmente dejo referencia de la bibliografía en caso de que quieran entrar y hacer un doble clic, y la presentación la voy a dejar a disposición de la AOA para que la puedan ver después con más calma. Son 16 minutos y 30 segundos, me pasé por 1,5, pido disculpas y muchas gracias. Perfecto, Pablo. Muchas gracias, tremenda presentación, y nos dejas o enuncias una tarea país que habrá que ver cómo enfrentarlo. Quería pedirle a Javiera que nos comente un poco la presentación tuya desde el punto de vista de la experiencia suya siendo una autoridad regional, ¿no es cierto? Y un poco entender cómo vio ella durante el ejercicio de su cargo este tipo de fenómenos, digamos, y porque además tú anunciaste, Pablo, una serie una secuencia de acciones que habría que tomar, ¿no es cierto?, para de alguna manera seguir un modelo distinto.
Lo que no sabemos es si la gente quiere seguir ese modelo. O sea, y me refiero, digamos, a que en el fondo probablemente hoy día si tú le dices a una persona, quiero tener una parcela de 5.000 metros con una casa, o quiero ser un cohabitante de un villorrio donde mis 5.000 metros, 10.000 metros están repartidos de otra manera, probablemente no todo el mundo tiene conciencia, ¿no es cierto?, de lo que realmente le conviene. Entonces, Javiera, no sé si nos puedes comentar, y después le voy a pedir a Gonzalo que nos comente el tema desde el punto de vista de la normativa vigente y el marco regulatorio, pero si tú, Javiera, puedes partir comentándonos respecto de tu experiencia administrando y gobernando este tema en la región de los ríos. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias por la invitación y saludar también a los otros panelistas que acompañan aquí la conversación. Sí, bueno, Pablo claramente pone en su presentación un montón de temas, algunos que a lo mejor no son explícitos, pero son también como las reflexiones que yo quiero compartir. Lo primero, sí, quizás compartir un poco mi experiencia, fue breve, pero bueno, también llevo 14 años en la región y he visto más bien también las dinámicas que han sucedido en estos tiempos. Las cosas avanzan más rápido de lo que las instituciones lo hacen, y en realidad a mí me tocó como la experiencia, el momento, perdón, justo donde más bien las voces ciudadanas llegaban a la Secretaría Regional a denunciar no solo las grandes parcelaciones, sino también más bien los loteos brujos. Entonces, lo primero que quisiera como complementar a lo que comentaba Pablo, que también lo vi en otras presentaciones que se hicieron a las comisiones del Senado a propósito de las modificaciones del 3516, en el fondo es reconocer como la diversidad en la ocupación del suelo rural. Efectivamente hay un grupo importante y hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de suelo que se subdivide como segunda vivienda, pero hay un montón de otro suelo también que se ocupa de otras maneras que ni siquiera son legales, y que de la noche a la mañana aparecen asentamientos bastante precarios, y eso también a veces no es como lo que se pone en el tema de discusión, pero claramente es parte de la realidad y es importante reconocerlo. Entonces lo que quiero decir es que en el momento que me tocó a mí liderar el MIMBU en la región, había una manifestación profunda y una preocupación profunda sobre todo lo que estaba pasando en la salida sur, que era una ocupación muy informal y una venta de derechos y no de propiedad finalmente, y llegamos tarde como Ceremi, porque claramente, como mostraba Pablo, la vuelta, cuando no es artículo 55, en el fondo muchas de esas no entran a la Ceremi. Por lo tanto, dar vuelta y el criterio de coordinación claramente es parte de las cosas que hay que mejorar, y entiendo que espero que se estén haciendo. Pero por otro lado, yo creo que el tema profundo, digamos, de nuestro como contexto, desde la planificación del territorio, es precisamente que no estamos haciendo planificación del territorio. Y yo creo que la raíz del problema, un poco como la planteaban en algunas preguntas que nos enviaron, tiene mucho que ver con que la planificación que hacemos parte de la base de dividir lo urbano de lo rural, que quizás la evolución que hemos tenido, ¿no es cierto?, disciplinar en nuestro país hizo sentido, porque había que concentrarse, ¿no es cierto?, en los asentamientos y en el abastecimiento de los servicios para que las personas pudiéramos vivir de buena manera, pero hoy día lo que está pasando más bien es que estamos transitando obligados por el contexto que estamos viviendo de cambio global, climático, qué sé yo, a tratar y yo creo que más bien la solución no es modificar los decretos, sino más bien entender de por qué de una vez por todas no nos hacemos cargo de la comuna, por lo pronto, en este caso, como una sola, ¿ya? Y ahí, no sé, puedo citar el ejemplo de la ley de suelo de España y otros países que en el fondo conciben un marco regulatorio dentro del cual ordenan el territorio, claramente identificando con leyes y normas distintas lo que pasa dentro de las áreas consolidadas, de la constitución de nuevas áreas también y de las que existen. Por lo tanto, por ahí podría como un poco partir comentando respecto a mi experiencia
Destacar también que el 3516 es como un muy buen reflejo también como del centralismo. Cuando uno lo lee y hace referencia a las posibilidades de hacer las cosas, se refiere al plan regulador intercomunal, siempre pensando desde la lógica de las conurbaciones de las metrópolis, ¿no es cierto?, o de las áreas metropolitanas, y la verdad que eso es otro tema que tenemos como muy mal resuelto, que claramente son que nuestros instrumentos se demoran muchísimo y están obsoletos a la hora de ser aplicados, y finalmente lo que se nos dice para poder mejorar es poder coordinarlos o superponerlos, pero en la práctica no los tenemos vigentes, entonces en el fondo no vamos a llegar a atender los desafíos que se nos están presentando con la estructura de planificación que hoy día tenemos. Entonces, mi experiencia fue, para redondear, más bien como notar el cambio en la evolución y el dinamismo desde los primeros como manifestaciones de lo que estaba pasando, y finalmente, bueno, hoy día también cómo se ha transformado la presión que se está ejerciendo por la migración hacia las ciudades del sur y el efecto principalmente ambiental que esto tiene, y la debilidad de nuestro sistema de planificación, que efectivamente creo que si no se concibe como uno para el territorio por lo pronto de la administración comunal, va a ser muy difícil como ordenar de otra manera las distintas dimensiones. ¿Me quedo ahí? Gracias, Javiera. Está perfecto, muchas gracias. No, hay un concepto que lo encontré súper interesante porque te tocó vivir lo que es este límite ya inexistente entre lo urbano y lo rural, que está dado, ¿no es cierto?, por el marco normativo y los límites urbanos, pero la verdad es que en la práctica, como mostraba Pablo recién en el caso de Frutillar, creo, no me acuerdo si Frutillar o Puerto Vara, ese límite ya no existe y la verdad es que se tiende a diluir en esta gran mancha de aceite que cubre todo el territorio en forma desordenada. Don Gonzalo, no, muy serio ahí. O sea, Paulo elabora un diagnóstico en su presentación, ¿no es cierto? Y también propone no quiero decir una metodología, pero propone un sistema de aprobación que podría de alguna manera mejorar o hacer intervenir a otros organismos del Estado digamos, en la aprobación de estos proyectos, mientras buscamos un acuerdo nacional de cómo realmente podemos implementar el tema. Me encantaría dos cosas, te quiero preguntar dos temas, porque además, no sé si todos saben, pero Gonzalo, aparte de ser un súper buen abogado, es un enamorado de las ciudades y un estudioso de las ciudades. Entonces, te voy a preguntar dos cosas. Uno, justamente, ¿cuál es tu opinión respecto a la presentación de Pablo? Si es totalmente negativa, no la digas, digamos, pero como no va a ser así. Y lo segundo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el efecto que tú crees que tienen las continuas restricciones a los planos reguladores en las ciudades chilenas respecto de este verdadero éxodo de la gente, particularmente familias jóvenes, a la periferia de las ciudades? Yo cuando uno ve cuando uno vuela sobre el territorio nacional, se da cuenta que no son segundas viviendas o no son viviendas agrícolas, muchas de ellas son primera vivienda. Así que te dejo dos preguntas en una, Gonzalo, y eso. Gracias, Pablo. Mira, primero agradezco la invitación y voy directo al grano a lo que se me ha preguntado. Yo haría tres preguntas. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre no es parejo en todo Chile. Segundo, ¿cuál es la magnitud de lo que ocurre? No sabemos. Y tercero, ¿cuál es el marco legal que rige esta materia para sacar ciertos fantasmas o ciertas ideas preconcebidas que son falsas? Y la cuarta pregunta es, ¿qué es lo que nos gustaría que ocurriera? Y lo que ocurre, la primera pregunta, es que hay situaciones muy diversas. De partida, es reconocer que hoy día estamos en el año 2021, pero las parcelaciones de esta naturaleza están hace 40 años. Y yo siempre digo, mira, la verdad que del mundo de los urbanistas, a rato despiertan cuando los elefantes están bailando dentro del living. Cuando los problemas son tan evidentes y que ocurren hace montones de años, y de repente uno dice, uy, están unos elefantes en la mitad de mi living, y cómo es posible que no se hayan advertido antes. Y quizá, en consecuencia, cuando uno levanta la voz sobre algunas materias, es porque quizá hay una boda, hay algunos casos que son paradigmáticos, salen en la prensa, y empieza uno a plantear. Pero este es un problema que la verdad que está hace 40 años y seguimos dándole vuelta. Han habido numerosos proyectos de ley en el Congreso que pretenden modificar el decreto 3516 y ninguno de ellos ha avanzado. Dos, hoy día nosotros preguntamos un tiempo atrás al SAC, ¿cuántas parcelaciones se han aprobado en los últimos 10 años? 70.000 en todo Chile.
y por lo tanto no sé cuál es la magnitud de eso, por lo tanto es un problema completamente extendido. Tenemos las parcelaciones, los que vivimos en Santiago, aquí a nuestro lado, está todo Melipilla parcelado, todo el Valle de Chicureo parcelado, todo Talagante parcelado, todo Curacaví parcelado, los lagos del sur, zonas agrícolas. Y segundo, aquí también hay dos problemas distintos, o tres problemas distintos, o tres situaciones distintas. Uno, lo que son estas parcelaciones, entre comillas, buenas parcelaciones, las de Chicureo, otras menos buenas o de menor valor, quizás en Lampa, quizás en Melipilla. Pero un segundo problema, y que lo dijo Javiera, son los loteos irregulares. Está empezándose a llenar de loteos irregulares. Y si uno quisiera detectar cuál es el problema de la ocupación del territorio rural, y uno se centra en las parcelaciones legales, más relevante son las parcelaciones irregulares. Es cuestión de recorrer de la Ligua hacia el norte miles de loteos irregulares donde se venden derechos. Por suerte, hoy día los conservadores de bienes raíces ya no inscriben esas inscripciones de derechos, pero hoy día se constituyen en consecuencia sociedades por acciones, SPA, donde a las personas les transfieren una acción con unos derechos radicados sobre esa acción en un pedazo de la parcela. Y un tercer tema distinto, que Pablo lo planteó, pero yo creo que es distinto, y que yo creo que no dice relación con el tema de las parcelas, son la aprobación de proyectos de conjuntos de viviendas sociales en áreas rurales. La verdad que la posibilidad de conjuntos de viviendas sociales en áreas rurales es un tema completamente distinto del tema de las parcelaciones, más bien nos vincula con el tema de la localización adecuada a los proyectos de viviendas sociales, lo que está haciendo hoy día el Ministerio, y en general todas las candidaturas estuvieron de acuerdo de seguir potenciando el banco de suelo público. Y segundo, tú también, y por eso yo no quisiera centrarme en el tema de los conjuntos de viviendas sociales porque tiene una dinámica distinta. Segundo, como tú bien dijiste, Pablo Larraín, aquí el tema de las parcelas son dos cosas distintas, o al menos tres. Uno, algunos son proyectos de segunda vivienda. Uno pudiese preguntarle a todos los que están escuchando aquí, ¿quiénes tienen parcelas con segunda vivienda? O con parcelas con la perspectiva de construirse una segunda vivienda. Pero, y por lo tanto uno podría decir son egoístas de tener una parcela para una segunda vivienda en un lago en el sur o en la playa o donde quisieran tenerlo, pero muchas de estas parcelas son una oportunidad cerca de pueblos medianos y pequeños de acceso a la primera vivienda. Me toca verlo. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque el suelo urbano restringido por el límite urbano, porque la verdad que modificar un instrumento de planificación territorial y ampliar el límite urbano en Chile hoy día es una tarea imposible. El conjunto de trámites que hay que hacer de evaluación ambiental estratégica, imagen objetivo y después de los trámites de la Ley General de Urbanismo, Construcción y la Ordenanza General tornan una cosa radicalmente difícil modificar un instrumento de planificación territorial. Y por lo tanto, la solución, lo que pasa, lo veo, es que la gente empieza a construirse primera vivienda en las áreas rurales cercanas a los pueblos. Y ahí, obviamente, se venden derechos sobre terrenos de 1000 metros, sobre 500 metros y sobre 300 metros. Y por lo tanto, cuando hablamos de este tema, la verdad que las soluciones son distintas porque los escenarios son distintos y por lo tanto no puede haber una única solución cuando los problemas son distintos. Y lo peor que puede ocurrir, ¿no es cierto?, aquí es simplificar el problema porque el problema de por sí es un problema complejo. Se ha dicho en la presentación de Pablo que aquí hay que internalizar costos, hay daños enormes, se genera segregación socioespacial, probablemente en algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, cuando uno plantea que aquí hay efectos globales para todo el mundo, yo dice, ojo, no necesariamente es así. Alguien podría decir el efecto sobre la demanda hídrica. Puede ser, en algunas zonas sí, en otras no. La demanda hídrica de consumo de agua potable para las personas es baja y muchas veces ya ni siquiera encuentran agua de pozo y la gente se tiende a alimentar con camiones aljibes. Y las personas buscan una solución donde vivir. Dos palabras muy breves, Pablo, respecto a cuál es el marco legal para dejar algunas dudas. Uno, el decreto de ley 1516 permite divisiones, sabemos, sobre parcelas de 5.000 metros. En ninguna parte del decreto de ley 1516 se establece que estas parcelas tienen que tener un destino agrícola o forestal. En ninguna parte, no existe esa obligación.
La ley, el 3516, señala que estas parcelas quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 55. Y si dice que quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 55, quedan sujetos fundamentalmente a dos cosas. Uno, a una norma permisiva que permite que el propietario de la parcela construya la vivienda y sus trabajadores. Y por lo tanto, la construcción de una vivienda en una parcela es perfectamente legal. Y segundo, y es el tema más complejo, el inciso segundo del artículo 55 prohíbe que se generen núcleos urbanos al margen de la planificación. Y esta palabra mágica, núcleo urbano, es un término no definido. Y uno busca qué se entiende por núcleo urbano en la nomenclatura y en el urbanismo y en la discusión urbana chilena, y no existen aportes académicos de ninguna manera de qué definir qué es un núcleo urbano. Un conjunto de 80 parcelas, ¿es un núcleo urbano o no es un núcleo urbano? Hay argumentos para decir que sí y otros para decir que no. Uno podría decir, ¿cómo no van a ser 80 parcelas un núcleo urbano si podrían haber ahí 80 viviendas? Y otros podrían decir, sí, pero un núcleo urbano no solo está conformado por unas viviendas en parcelas, sino también requieren equipamiento, lo que le da el pulso urbano a un cierto territorio. Y tanto la DDU como la Contraloría han señalado que no les corresponde definir lo que es núcleo urbano, sino que simplemente a cada CEREMI le corresponde definir los criterios para definir lo que es núcleo urbano. Y por lo tanto, si uno quisiera hacer una modificación legal radical para permitir el uso del territorio rural, porque hoy día no hay planificación del territorio rural, por una parte el 3506 hay un problema de subdivisión predial mínima, pero en realidad lo que hay que definir es si que se quieren que puedan existir bajo ciertas condiciones actividades en las áreas rurales. Y este es el tema crucial, porque en consecuencia la pregunta es, ¿en las áreas rurales voy a permitir que existan actividades o esta diferencia entre áreas urbanas y rurales es radical? Lo que está dentro del límite urbano puedo construir, lo que está fuera del límite urbano queda intocado. Esa es una posibilidad. Prohíbo en consecuencia en el área rural. O la otra, simplemente permito lo que está hoy día. Sigo con el marco vigente. O la tercera alternativa, y ahí yo entronco y concuerdo con lo que dice Pablo, es decir, bueno, fijemos condiciones para la ocupación del área rural. Y Pablo, ¿no es cierto?, Pablo Alar hace esta correcta distinción. ¿Condiciones de qué tipo? Primero, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, hay ciertos lugares que hay que proteger, que uno podría decir son lugares más, evidentemente, más frágiles. Pero para los lugares frágiles, dignos de proteger, hoy día también existen un conjunto de instrumentos como creación de áreas protegidas, etc. Y reconozcamos que además la ley hoy día solo permite para los planes regulares reconocer áreas protegidas. Hoy día, además, con la interpretación que ha hecho, que discrepo de ella, de la Superintendencia del Medio Ambiente, señala que los proyectos de parcelación de más de 80 parcelas son conjuntos de desarrollo urbano y por lo tanto si están en el área rural, fuera de los límites de planes reguladores evaluados ambientalmente, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Uno podría decir que no es un criterio absurdo ese, de que un proyecto de parcelación de 80 o más parcelas ya genera, yo no diría que genera un núcleo urbano, pero genera una cierta presión sobre un territorio. Y por lo tanto, a futuro, podría señalarse que proyectos de esa magnitud sí requieren tener una evaluación ambiental para efectos de ver, ¿no es cierto?, las demandas de equipamiento que van a requerir, cómo solucionan sus problemas de basura, cuál es la accesibilidad a propósito de caminos. Hoy día el artículo 224 bis de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que se modificó hace poco tiempo, permite que a los proyectos que se desarrollan en el área rural desconectados de la vialidad existente se les formulen ciertas exigencias para su adecuada conexión con la vialidad existente y por lo tanto uno podría establecer el mismo criterio respecto de estas parcelaciones. Por lo tanto, lo primero, ¿no es cierto?, y con esto concluyo en esta primera conversación, en este primer análisis, lo primero es reconocer que aquí hay una diferencia brutal de casos distintos y por lo tanto las soluciones no pueden ser iguales. Ahora, obviamente, la ley, las normas, se dictan normas de carácter general en que uno después las aplica para casos particulares. Y evidentemente, ¿no es cierto?, uno no podría pretender que una ley se ponga a regular cada caso en particular. Y por lo tanto, si uno quisiera tener unas normas de carácter general que puedan ser aplicadas de manera particular
a casos diferentes, me parece que establecer un régimen de condiciones para el desarrollo de la ocupación del territorio rural a mí me parecería adecuado. Ahora, ciertamente hay algunos temas que no se solucionan con la ley. Los loteos irregulares o las parcelaciones irregulares, las asignaciones de acciones de sociedades por acciones y asignaciones de derechos, ya eso hoy día es ilegal. A veces hay algunas municipalidades que han interpuesto querellas en contra de esos desarrolladores, porque es un delito, además en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y algunos juicios criminales han prosperado. Pero son los mínimos. La verdad que en esta materia, en Chile entero está rodeado de loteos irregulares. Así que yo diría que esas son mis primeras reflexiones, Pablo. Gracias, Gonzalo. Tremendo análisis. Nos va a dejar pensando varios días junto con la presentación de Pablo. Paulo Olar, quería hacerte la misma pregunta que le hice a Gonzalo, que la segunda pregunta, y que tiene que ver con una situación que estamos viviendo probablemente con más intensidad en este minuto, pero es la posibilidad que otorgan las ciudades hoy día de que gente joven o de menores ingresos o gente que necesita resolver su tema de vivienda, o eventualmente, como decía recién Gonzalo, tener una segunda vivienda, no solamente la primera vivienda, lo puedan hacer usando el mecanismo de las parcelaciones agrícolas. Y aquí quiero también recordar que la primera solución, el departamento, ¿no es cierto?, se ha ido alejando a la gente. No solamente ha subido el precio de la vivienda, sino que ha subido el precio del crédito, y por tanto hoy día la autoconstrucción, que es algo que no podemos hacer dentro del límite urbano porque prácticamente no se venden loteos de autoconstrucción dentro de la ciudad por el precio de la tierra, ¿no es cierto?, se puede ejercer solamente en las afueras, en los extramuros de la ciudad. Entonces, quería preguntarte, Pablo, o quería que nos comentaras un poco cuál es tu visión entre planificación urbana, o sea, lo que está dentro del límite urbano, y esta como autogestión del territorio rural, ¿no es cierto?, que es la que estamos conversando. Básicamente entender tu visión respecto de ese proceso, de ese fenómeno. A ver, yo creo que Gonzalo y la Javiera ambos tocaron, digamos, en parte este tema. Cuando Gonzalo dice que las parcelaciones en cierta medida es la oportunidad de algunas familias de tener acceso a vivienda lo más cercano posible de localidades pequeñas o intermedias, porque no hay suelo disponible en esas ciudades para ello. Yo creo que de repente somos demasiado santiagocentristas en las discusiones de política habitacional, etcétera, y no entendemos, por ejemplo, que en localidades intermedias o rurales, por ejemplo, el tema de la densidad no se ha tocado. Yo creo que nosotros perfectamente podríamos aumentar de manera significativa la densidad en muchas localidades rurales y con eso comenzar a liberar y generar oferta de vivienda en esas localidades. Lo que pasa es que están muy bloqueadas las densidades, los planos reguladores de localidades rurales y de repente exageradas. Yo creo que perfectamente se puede intensificar más el uso del suelo urbano en las ciudades intermedias. Y eso aliviaría un poco esta presión de que los hijos de las familias de Melipilla no tienen acceso a vivienda en Melipilla, entonces terminan, ¿verdad?, comprándose una parcelita o unos derechos en estas parcelaciones truchas, etc. Eso por un lado. Y segundo, que yo creo que aparte de revisar las condiciones al interior de los límites urbanos, nuevamente creo que es hora de trabajar en la idea del transecto. Y vamos a tener que empezar, y ahí en ese sentido, ahora que tenemos una política nacional de ordenamiento territorial y tenemos además los gobiernos regionales electos con unidades que van a tener que también planificar el territorio, ver si vamos generando condiciones para que en algunas zonas agrícolas que tienen potencial de desarrollo se vayan planteando este tipo de desarrollo, como llaman los ingleses, los hamlets, o el desarrollo europeo, de que si vas a tener un tren a Batuco o a Tiltil, eventualmente en algunas zonas cerca de las estaciones puede haber una cierta gradiente de densidad, digamos, pero que conviva de manera orgánica con la actividad agrícola, o
lo mismo, digamos, en la zona sur, ya sea en la región de los lagos, de los ríos o la misma isla de Chiloé. Creo que tenemos que empezar, como decía la Javiera, ya no a limitarnos a que la planificación urbana se hace del límite urbano hacia adentro, sino que también empezar a planificar el territorio, entendiendo que se puede hacer una planificación gradiente y por otro lado también en racimos o clústeres donde efectivamente se concentre sin generar esto que todavía no sabemos lo que es el núcleo urbano, pero sí cierta oportunidad, digamos, de abrir el territorio. Ahora, respecto a la autoconstrucción, yo ahí tengo mis dudas porque no es que haya chip libre para uno hacer lo que quiera en los terrenos agrícolas. O sea, igual se requiere, digamos, cumplir con las normas y permisos de edificación y recepción final, etcétera. El tema es la capacidad de fiscalización que tienen municipios, ¿verdad?, complejos, municipios rurales, que no tienen muchas veces el capital humano para hacerlo, en comunas que a veces están explotando con estas subdivisiones. Y por lo tanto ahí también hay una pregunta importante. Y lo otro es, que lo planteaban también en el chat, ¿qué hacemos con lo que ya está hecho? ¿Existe alguna posibilidad de mejorar o revertir el daño ya hecho? Y probablemente ahí yo creo que también en algunas zonas donde ya se ha consolidado y ya llevan más de 30, 40 años estos suburbios, yo creo que va a haber que empezar a revisar si se reurbanizan, si eventualmente se invierte y se empieza a exigir también pago de contribuciones ya como propiedades urbanas y no rurales, y eso claramente va a ser complejo y conflictivo, pero va a ser la única manera de ir regularizando y ordenando esta situación. Y finalmente lo que dice Gonzalo, yo creo que lo más crítico acá es qué hacemos con todas estas parcelaciones irregulares. De hecho, Curacaví recientemente finalmente llevó presos a unos lotificadores irregulares y fue un juicio, digamos, que fue bastante emblemático, porque efectivamente hay pena de cárcel para esto y hay que visibilizar ese problema. Gracias, Pablo. No, yo me refería a la autoconstrucción respecto a la graduación en la inversión en construcción, que te permite, me acuerdo, estuvimos con mi socio hace 20 años en Argentina y la gente compraba sitios porque era la única manera de acercarse a la solución habitacional, no existían los créditos hipotecarios, entonces construían una primera unidad y iban agregándoles piezas. Y eso la verdad que acerca el sueño de la casa propia a mucha gente que de otra manera no lo podría hacer. En ese sentido, perdona, en ese sentido es interesante también ver lo que está haciendo ahora Techo con Elemental, Baumax y el Mimbu están haciendo un piloto de radicación progresiva, donde ya no solamente la vivienda va creciendo en el tiempo, sino que también la urbanización se va dando en el tiempo en la medida en que se va consolidando. Y creo que eso sería interesante explorarlo, no solo para el tema de radicación de campamentos, sino que eventualmente una urbanización progresiva también en este tipo de desarrollos. También podría ser un modelo interesante. Te quiero hacer una pregunta, Javiera, y después yo creo que me gustaría que soltáramos, más que hacer preguntas, me gustaría que tuviéramos un diálogo un poquito más abierto. Yo creo que se ha tocado, hemos hablado del marco normativo, de la realidad del mercado, de cómo se comportan los distintos actores. Y en el caso nuestro, hemos visto que hay gente interesada en hacer esto bien, que tiene baños con interés para segunda vivienda o baños cercanos a la ciudad, pero que están interesados en hacer los proyectos bien y efectivamente el mismo marco normativo los aleja de generar un modelo, Pablo, como el clúster que tú ofreciste, que tú comentabas recién, este modelo de Arendt, ¿no es cierto?, que maximiza la inversión. Entonces, yo lo que le quería preguntar a la Javiera es, dada su experiencia en la región de los lagos, ¿qué tan real ve que se puedan implementar proyectos que vayan variando un poco hacia modelos de concentración? Yo sé que obviamente hay todo un tema, pero tiene que ir con el comportamiento de la gente finalmente, que probablemente, Javiera, tú nos podrías ilustrar un poco respecto de lo que está realmente buscando la gente y después analizaremos cómo podemos llegar hacia allá, que fue un poco lo que comentaba Gonzalo y Pablo originalmente. Sí, lo primero que yo creo que, voy a ir al tiro a tu pregunta, pero todo lo que estamos discutiendo también tiene una base o una raíz también en que hemos abandonado la ciudad, digamos.
hay un abandono de la ciudad construida, y sobre todo en las ciudades, por lo menos yo lo veo aquí en la región, o sea, en el fondo, culturalmente, centrar la atención en las ciudades pequeñas, medianas, no es lo prioritario para las administraciones. ¿Ah? Se le llevan otras temáticas, que es más bien lo regional, se quedan en la escala regional. Por lo tanto, efectivamente, estos temas no aparecen como prioritarios, y es lamentable, porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un Consejo de Desarrollo Urbano Los Ríos, y hay mucho interés por muchos actores, pero lamentablemente no ha logrado constituirse, y sobre todo puede ser un espacio para discutir estas cosas, y además con las señales que se han dado desde Valdivia también, que son súper interesantes de reflexionar y de buscar soluciones. Entonces yo creo que, no lo comenté en mi espacio anterior, pero creo que es importante destacar que hay un abandono en la ciudad, y eso tiene que ver con que tampoco hay una oferta, en el fondo, que o motive o obligue a los nuevos migrantes o a los, ¿no es cierto?, para encontrar modelos, y claramente siempre va a ser más barato, y también a propósito de la autoconstrucción, efectivamente es una condición de elección, ¿cierto? Respecto de tu pregunta, en ese sentido yo creo que una cosa es lo que quiera el que busca, ¿no es cierto?, pero otra cosa es lo que se puede hacer. Acá de la Seremía también me tocó empujar, romper la tradición de hacer casitas en la periferia del sector de Guacamayo, que está destinado, un suelo muy importante para vivienda social, para poder hacer vivienda a la altura. Claramente difícil, pero no queda otra, digamos. O sea, en Valdivia tenemos poco suelo porque tiene condiciones naturales que le hacen difícil para la construcción, y yo creo que la discusión de la densificación es una necesidad muy imperante, y a veces Pablo Alar no lo restringe la normativa. O sea, en Valdivia hay zonas importantes que permiten 4 pisos, 5 pisos, incluso 8, pero la dinámica la ha mantenido en las casitas de 2 pisos. Entonces, en el fondo, creo que hay harto que, o sea, para abordar la crisis que estamos viviendo en el espacio de la ruralidad que hemos aquí, que estamos conversando y que se ha ilustrado muy bien por Pablo, en el fondo, una estrategia muy importante es poder también hacerse cargo de efectivamente la ciudad y dónde puedes ofrecer y de qué forma también ofrecer vivienda y para las distintas ofertas, digamos. Y lo otro, yo creo que hay una tendencia muy clara hacia, y ya hay muchos desarrolladores también, y hacia una planificación ambiental, hacia una planificación que incorpora criterios ecológicos. Y claro, hoy día quizás las normas sobre las cuales estamos acostumbrados a hacer las cosas no nos obligan, pero hay otra serie de instrumentos que sí nos están invitando a ejercitar un modo distinto de hacer, y me puedo referir a el derecho real de conservación, por ejemplo, que si bien puedes contrarrestar, ¿no es cierto?, el no poder subdividir en superficies prediales menores a 5.000, pero en la práctica puedes gravar parte de esa superficie y además reservar otra tanta para poder un poco ilustrar lo que Pablo mostraba como de las áreas de conservación. Y hay ejemplos de desarrolladores que están intentando hacer las cosas distintas. También me tocó como Seremi escuchar en audiencia proyectos que eran tremendamente interesantes y que también tenían el foco de tratar de concentrar, pero la norma no lo permitía. Por lo tanto, algunos les saben dar la vuelta y otros en el fondo dejan la iniciativa por cansancio. Y también creo que otro ejemplo, a propósito como de los nuevos instrumentos, si bien hoy día también es una ley, la ley de humedales urbanos, que no aplica en las zonas urbanas, ¿no es cierto? Pero de alguna manera el reglamento lo que hace es establecer criterios mínimos de sustentabilidad, que en el fondo son criterios que también pueden ser aplicables a lo urbano y a lo rural. Entonces, en el fondo, lo que yo creo que también está pasando, y hay un grupo de desarrolladores y profesionales que está avanzando en esa línea, es a implementar y a contemplar parte de esos criterios, por ejemplo, que van a ser obligatorios en las zonas de humedales, pero de alguna manera son muy transversales a cualquier parte del territorio, que tienen que ver con la conectividad hídrica, con la, en el fondo, mantención de la superficie de humedales existentes o de bosque, o sea, también la capacidad de recuperar a través del diseño, no solo de restar, digamos. No sé si atendí tu consulta. Gracias, Javiera. Voy a pasar a leer algunas preguntas del público que nos acompaña.
Y la verdad es que es para todos, así que hay algunas que los felicitan y otras que hacen consultas, así que vamos a leer un poco. Juan Santamaría nos pregunta, Pablo, imagino que a Pablo Lar, ya que el gran daño ya está, ¿qué es lo que pasa con las subdivisiones ya ejecutadas? ¿Existirá alguna manera de poner al día los loteos de esta estrategia? Bueno, es un poco una pregunta. Dale, sí, lo traté de responder en la participación anterior y que tiene que ver un poco con, yo creo que efectivamente aquellas que ya son parte de la periferia urbana y se han ido consolidando, particularmente en torno a las grandes ciudades, yo creo que eventualmente hay que reconocerlas en una modificación del plan regulador y tratar de urbanizar y proveer la infraestructura, digamos, que se requiere, y eso va a significar una afectación importante en las contribuciones y en otro tipo de mecanismos para poder, digamos, financiar eso. No va a ser fácil, pero yo creo que hay zonas en donde está evidente que ya son parte de la ciudad y por lo tanto va a haber que regularizarlas. Ahora, no creo que haya mucha capacidad para hacer aquello, y porque son derechos además ya adquiridos, y probablemente ahí Gonzalo puede contestarnos más las complicaciones que podría tener eso. Y tal vez doy al tiro el pase a la otra pregunta de don Sergio Guzmán, que yo creo que también apunta a esto. Sí. Pablo, ¿puedo decir una cosa? Mira, la verdad que plenamente factible y se hace que a las parcelas se les cobren contribuciones como si fuesen no agrícolas. Las contribuciones, la ley de rentas de contribuciones no distingue entre predios urbanos y rurales, distingue entre predios de la serie agrícola y serie no agrícola. Y la serie no agrícola puede ser un predio ubicado en el área rural, que se le cobre como de la serie no agrícola porque no está destinada a un uso agrícola. Y el Servicio de Impuesto Interno muchas veces está ya cobrando contribuciones como si fuesen no agrícolas a predios de parcelaciones de las que estamos hablando. Y al revés, predios que están dentro del límite urbano, porque están destinados a la agricultura, dentro del límite urbano, siguen pagando contribuciones agrícolas. O sea, desde el punto de vista de las contribuciones, hoy día el marco legal no tiene ninguna restricción. Es más, el cobro de basuras se efectúa por las municipalidades a las propiedades a quienes se les presta el servicio. Si yo le presto el servicio de recolección de basura a un proyecto de parcelación rural, también tengo derecho a cobrarlo. Entonces, ahí no hay una restricción. Bueno. Perfecto, Gonzalo. Quiero plantearles un comentario, pregunta que hace Matías Balacey. Dice, muy sólidas presentaciones de los expositores revelan un problema que me parece de fondo. La lentitud de adaptación de nuestra normativa urbanística es realmente dramática y deja espacios abiertos para que normativas laxas y permisivas urbanicen, entre comillas, vastos sectores sin la mínima planificación y dotación de equipamiento. Yo entendería que es un comentario más que una pregunta, pero no sé, Javiera, si a ti te parece comentarla o se va a entender sola. Voy a leerla, no. Es más bien un comentario, pero claramente es una realidad. Es una realidad, ¿no es cierto? Sí. Sí, en el fondo, sí. No, pero en el fondo un poco estaba vinculando como con el comentario pregunta también que hace Ángela, desde la lógica de lo público-privado, pero quería quizás responder de nuevo como con la intención de planificación, ya sea como del territorio, de toda la comuna, del área, y aquí del proyecto. O sea, en el fondo también lo que hay que tratar de empujar y quizás en un espacio más de colaboración público-privada, es más factible lograr que estos nuevos desarrollos con las normas laxas en el fondo puedan ser mejor por querer mejorar el estándar del lugar donde habitamos, digamos. O sea, lamentablemente como que hay un momento de voluntarismo, como le llaman algunos, ¿no es cierto?, que puede ser peyorativo, pero bueno, de alguna manera es porque hay instrumentos, algunos indicativos y otros normativos, para poder siempre hacer las cosas mejor. Esa es como la invitación que creo que desde el sector público, además de obviamente normar, regular, fiscalizar, supervigilar, también es una invitación que
hay que hacer. Ángela de Lorenzo, que no sé quién será, nos hace la siguiente pregunta. El desarrollo urbano sobre el área rural responde a una necesidad de mercado, de viviendas y de nuevos núcleos urbanos. ¿Es posible pensar en modelos donde exista una colaboración público-privada virtuosa para anticipar nuevos desarrollos y por ende nuevas áreas de expansión urbana con servicios de infraestructura adecuada? Me imagino que Ángela hace una pregunta respecto de modelos internacionales que uno pudiera pensar en implementar, digamos, pero es una pregunta abierta. Mira, yo creo que en el origen de las SODUC y las PEDUC estaba esta idea. O sea, sí. Cuando se hace la modificación al PRMS en 97, si no me equivoco, y ahí, bueno, Aldo Ramazzotti y varios de los que están acá presentes saben esto mejor que yo, la idea precisamente era ver que había ciertos terrenos agrícolas que tenían una vocación y un potencial de urbanización alto, que su costo alternativo, por así decirlo, de desarrollar de manera urbana no afectaba de manera muy significativa tanto a la productividad agrícola como a los ecosistemas, y se generaba una serie de condiciones para que esa urbanización internalizara los costos sociales y ambientales de urbanizarse. Y el problema es que fue hasta hace muy poco alegal, no había un marco legal que apoyara los desarrollos condicionados. Por otro lado, ¿verdad? Como eran proyectos grandes de tiro largo, se han ido haciendo en etapas, entonces muchas de esas condiciones todavía no se cumplen. Pero yo creo que en ese mecanismo, que hoy en día, gracias a la Ley de Transparencia de Mercado de Suelos, ahora sí ya es legal, yo creo que se podría revisar el mecanismo de los desarrollos urbanos condicionados para ver más allá de la región metropolitana, y tal vez con definiciones de territorios que no necesariamente tengan que ser un mínimo de 300 hectáreas o de 50 hectáreas. Exacto. Con el PRMS 100, eventualmente ver cómo se puede ir generando esta creación de pequeños hamlets o poblados o núcleos urbanos, pero que minimicen su impacto en el entorno, que permitan, digamos, esta ciudad intermedia entre campo y ciudad, y que con condiciones que obviamente exijan de los privados inversión privada para que esos costos, digamos, sean internalizados por aquellos que legítimamente quieran vivir ahí. Yo creo que tenemos un mecanismo interesante que se podría explorar y que podría ser muy innovador, y obviamente aprender también de las lecciones que han tenido los SODUC y los PEDUC. De acuerdo, Pablo. Tengo más bien una pregunta, más bien un relato de Sebastián Miranda. Nos comenta: soy Sebastián Miranda, socio junto a Matías Swinburne, quien está también participando en este seminario. Ambos hemos creado Parque La Ballena, una parcelación en la costa valdiviana, zona cero, que comenzamos en 2017 cumpliendo con DL 3516, ¿no es cierto?, el artículo 55, permisos de SAC, de impuestos internos, CONAF, DGA, etc. Adicionalmente, posee un diseño sustentable de alto nivel. De mala suerte, somos vecinos de una parcelación que generó, me imagino que una parcelación de otro nivel, que generó problemas en el APR de la comunidad, lo cual derivó en un recurso de protección en contra de los servicios, quienes sobre reaccionaron generando una reinterpretación de la norma por parte de la Seremi Minbu, esencialmente, lo cual nos tiene involucrados, me imagino, en 5 procesos judiciales, juzgado de policía local, SMA, CDE y municipio. Y hace un par de observaciones adicionales, y lo planteo como un caso de estudio, ejemplo importante a considerar: a quien deseen hacer las cosas bien les caen estas cosas. Entonces, yo, Javiera, no quiero, pero como tú probablemente, no sé si conoces el caso exactamente, pero conoces la zona, quizás nos podrías comentar cuál ha sido tu experiencia respecto de gente tratando de hacer bien las cosas versus loteadores, ¿no es cierto?, que, como decía Gonzalo, usan una serie de recursos para evadir la normativa vigente. Sí, la verdad que no conozco el Parque La Ballena, o sea, lo he escuchado, sé más o menos dónde queda. Yo leí el decreto de paralización que el municipio hizo, no tenía claro si estaba o no, y lo que sí, ahí Sebastián está con la manito, así que imagino que va a querer replicarlo o complementar, pero en el fondo todos o la mayoría, porque pareciera que tú, por lo que dices, no, pero lo que yo entendí es que en el fondo habían antecedentes y denuncias, no solo de un comité de APR, sino que en el fondo había un historial también desde, no sé, varios meses atrás,
si es que no un año, que estaba dejando constancia en el fondo o alertando de los problemas que preveía que iba a pasar. Lo que quiero decir es que en el fondo esta paralización de los proyectos no fue una parada de pluma, como dirían, de la alcaldesa, sino que en el fondo sí es una posición, digamos, frente a algo que no se está de acuerdo porque preocupa precisamente en el territorio donde se emplaza, pero que tiene como antecedentes que efectivamente se estaban almacenando. Ahora, algunos de los proyectos que me ha tocado ver están en proceso, y parte de las recomendaciones que ya los propios desarrolladores están cuestionando y que también se conversa bastante es el ingreso voluntario al sistema. O sea, en el fondo, el que nada teme, nada hace. Sabemos lo que se demora, sabemos también que los criterios de los servicios son distintos en las regiones. Por eso yo soy de la postura que mejor poder acompañar los procesos desde la institucionalidad más que sorprenderse cuando se ingresan. Pero yo creo que ese es un camino. Ese es un camino porque también vamos dejando, no sé si jurisprudencia, Gonzalo, es la palabra correcta, pero de alguna manera proyectos que efectivamente demuestran y son distintos, pueden tener ahí también un sustento para otros. Perfecto, Javiera. Muchas gracias. Pablo, sí, Gonzalo, dale. Mira, te saltaste una pregunta está ahí en el chat, que es de Sergio Guzmán, que es una pregunta que me hace para mí sobre la posibilidad de deshacer el problema. ¿Qué tan efectivo o útil ve la posibilidad que el Consejo de Defensa del Estado pueda ejercer acciones de nulidad respecto a la venta de parcela acogida al decreto de ley 3.516 con un claro destino habitacional a la solicitud de las municipalidades? Y entronco esa pregunta con la última pregunta de Sebastián Miranda. No hay nulidad, ante la pregunta de Sergio Guzmán, no hay ninguna ilegalidad en vender parcelas si es que el que las quiere comprar esas parcelas quiere construir una vivienda y que todas las personas que quieran comprar esas parcelas puedan construir una vivienda. No hay ilegalidad alguna en ello, por cuanto el 3.516 en relación al artículo 55 permite que el propietario de una parcela construya su vivienda. Pero la gran pregunta que surge a continuación, que es la que nos hicimos al principio, es, bueno, pero eso es núcleo urbano. No, usted, señor abogado, no haga champa. Nos está engañando. La verdad que no es así. Sería absurdo de que algo que ha venido ocurriendo en Chile desde hace 40 años, de repente nos diéramos cuenta que es ilegal lo que ha ocurrido desde hace 40 años. Otra cosa distinta es que querramos cambiar las reglas. La regla número 1 en la democracia es que las reglas se pueden cambiar, pero el cambio de reglas rige hacia futuro. Y es evidente, y van a haber muchos casos donde estas parcelaciones, y es el caso que señala el señor Miranda, ¿no es cierto?, de que al lado de su proyecto, que era sustentable, había otro proyecto que causó problemas a la PR y probablemente produjo un problema de abastecimiento de agua a la PR. Y por lo tanto, el desarrollo en consecuencia de este tipo de proyectos, yo creo que no pasa por prohibirlos, lo que está hoy día ocurriendo en los casos de Valdivia. Yo discrepo, yo leí toda la información de los casos de Valdivia y esa paralización de la municipalidad de Valdivia, a mi juicio, es ilegal. Pero están paradas, a mi juicio, también en unos fallos incorrectos de la Corte de Apelaciones de Valdivia y también fallos incorrectos del Tribunal Ambiental de Valdivia. Por lo que ven, las autoridades piensan distinto, jurisdiccionales piensan distinto que yo. Pero al final del día, estos problemas que hoy día han explotado de algo que viene ocurriendo hace 40 años, que por último nos sirve a decirnos, a ver, ya está bien, será legal, pero hay casos, pero hay oportunidades, y quizás muchas o pocas, no lo sabemos, y por eso no me gusta hacer afirmaciones genéricas, pueden ocasionar problemas, y por lo tanto, enfrentemos los problemas. Y los problemas pasan por generar requisitos para el desarrollo de estos proyectos. Por eso a mí me pareció bien interesante, independiente de los detalles, la propuesta de Paulo Alar de que el desarrollo de estos proyectos tiene que estar sujeto a condiciones. En ese sentido, que hoy día la Superintendencia de Medio Ambiente diga que proyectos de parcelaciones de más de 80 parcelas requieren someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, es una medida para que a través de ese sistema se fijen las condiciones. Pero ahí hay una pregunta clave, aún sin responder. Si yo presento un proyecto de parcelación de 150 parcelas al sistema de evaluación de impacto ambiental,
¿Es o no un núcleo urbano? Porque si lo es, entonces ese proyecto no se puede desarrollar, porque el inciso segundo del artículo 55 prohíbe los núcleos urbanos al margen de la planificación. Y el desarrollo conceptual de qué es lo que es núcleo urbano o no, está ausente en Chile. Es una debilidad, es una deuda que tiene el mundo del urbanismo, y probablemente quizás Pablo pueda hacer una tarea para la OA, poder desarrollar qué se entiende por núcleo urbano, para poder despejar esta duda. Y a propósito de eso, decir, bueno, si queremos que se desarrollen parcelas bajo condiciones, ¿cuáles son estas condiciones? Porque muchas veces, y a mí en esto me ha tocado muchas veces, porque trabajo junto con algunas cosas con el presidente que fue de la OA y un gran amigo mío, Juan Sabaj, que dice, mira, la verdad que para cuidar un lugar hay que ocuparlo, y más aún hoy día en condiciones de déficit hídrico y de cambio climático. Las zonas rurales se pueden estar secando si uno no hace nada, y por consiguiente recuperar y cuidar zonas rurales puede ser más interesante intervenirlas y cuidarlas, que llegue el hombre a cuidarlas, a que simplemente dejarlas a que se deterioren. Lo mismo pasa con los monumentos nacionales. Si no se intervienen, no se les da un uso, se deterioran y se terminan por quemar, por derrumbar. Mientras que si los intervengo, los rescato y los pongo en valor. Lo mismo, creo que aquí hay una oportunidad de poner en valor las áreas rurales si se permite el desarrollo y la ocupación de esos lugares bajo ciertas condiciones. Sí, yo quisiera agregar, Pablo, perdón, yo sé que ya estamos en el tiempo, también destacar algo que Gonzalo lo dijo y la Javiera lo remarcó, y es que hay parcelaciones y parcelaciones. Yo creo que hay ejemplos notables de desarrollos que efectivamente no solo como una estrategia de marketing, sino que en su concepción, en su origen, apuntan a la conservación y cómo hacer accesibles y cómo también proteger en la medida en que tú habitas un territorio, también lo liberas del abandono, etc. Y el derecho real de conservación es una herramienta potentísima. De hecho, a nosotros nos tocó trabajar años atrás en una iniciativa llamada Patagonia Sur, donde antes de que existiera el derecho real de conservación inventamos un mecanismo que era una servidumbre voluntaria ecológica, donde hacíamos que finalmente el 90% del territorio quedara como una zona de protección, porque no existían herramientas para que un privado grabara a perpetuidad un territorio para conservación, y luego el otro 10% hacíamos lotes con una serie de condiciones bastante draconianas. Y a partir de la existencia del derecho real de conservación, ahora tú tienes una herramienta sobre la cual tú puedes, ¿verdad?, grabar y proteger activos ambientales en terrenos privados, y eso no solamente desde un punto de vista de que le agrega valor comercial, porque está cerca de un bosquete o de un corredor ecológico, etcétera, sino porque además también con el tiempo, y vamos a ver post COP26 y todo lo que está pasando, el tema del capital natural va a empezar también a ser una herramienta interesante de tangibilización de inversión que puede ser bastante atractiva. Entonces, creo que tenemos que ver también los ejemplos virtuosos. Ahora, lamentablemente son pocos y por lo general, tal como dice Gonzalo, más bien apostando a mercados de alto poder adquisitivo. Y el tema es cómo canalizamos también la demanda legítima de familias humildes que quieren salir de las grandes ciudades, quieren jubilarse, ir a vivir con una linda vista en el campo, en una condición, digamos, que sea sustentable no solamente para ese entorno natural, sino que también para el derecho de esas familias a hacerlo. Y ahí tenemos que ver cómo liberamos el territorio, pero cómo lo liberamos de una manera un poquito más orgánica y gradual. Yo creo que ahí hay oportunidades enormes para trabajar. Gracias, Pablo. Tengo que cerrar el conversatorio. La verdad es que les quiero agradecer, Javiera, Gonzalo, Pablo. Ha estado súper interesante, los comentarios del público así lo demuestran, y la verdad es que quedamos con una tarea. Yo creo que esto va probablemente para otro conversatorio, más bien algún seminario para formular alguna propuesta de cómo podemos avanzar, pero yo por lo menos quedo con a pesar de que el diagnóstico es complejo y probablemente es negativo, quedo con la impresión de que hay caminos, digamos, y que la misma legislación modificada, ordenada de otra manera, probablemente nos puede llevar a resolver esta compleja situación.
Así que nada, muchas gracias y agradecerle también al Comité de Asociados y Servicios de la OA que lidera Ángela por habernos invitado a participar de este conversatorio, a ustedes tres por haber participado. Entiendo que la presentación tuya, Pablo, va a estar en el sitio de la OA. Así que eso, los invito a revisar esa información y si quieren seguir profundizando en el tema, pueden escribirnos a la OA, ¿no es cierto?, para seguir avanzando y nosotros veremos de qué manera abordamos este tema en una etapa un poco más madura. Muchas gracias a todos y nosotros vamos a seguir revisando los comentarios de ustedes por el mail. Si hay algo que no se conversó o quisieran plantearlo, estamos abiertos. No sé, Pablo, Gracias, Gonzalo, Pablo. Javiera, si quieren terminar o decir unas últimas palabras, pero estamos ya sobre la hora. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy Gracias a bien. ustedes. Muchas gracias. Chao.